nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¿Puede un cristiano ignorar lo que existe o lo que ocurre a su alrededor? ¿Podemos nosotros los cristianos de cierta manera olvidarnos de qué es lo que sucede en ámbitos como lo social, lo político, lo económico? ¿O son todas estas cosas que tienen relevancia para nosotros los cristianos? ¿Acaso importa todo esto si lo que realmente a fin de cuentas como cristianos importa pues es el entrar al reino de los cielos? ¿Acaso importa el mundo terreno, los reinos de este mundo? Todas estas y cada una de estas preguntas pues son importantes para nosotros los cristianos y pienso que a la luz de lo que ha sucedido en los últimos tiempos, grabo este podcast un poco retomando pues ahora sí la tarea de seguir con este pequeño proyecto que yo tengo a la luz de los eventos que han sucedido hace poco, lo grabo un poco después de que sucedió el asesinato del activista Charlie Kirk y pues no lo hago nada más por esa cuestión, sino que pues esto es algo que de cierta manera ya tenía pensado grabar este podcast y de cierta manera esto me dio un poquito más de necesidad de hacerlo y pues precisamente como pues a la luz de todo esto, creo que nosotros los cristianos no podemos quedarnos callados, ¿no? O sea, independientemente de lo que creas del activista, de lo que creas de lo que sucedió, pues creo que estos temas nos competen y todo cristiano pues debe de tomar parte pues en este fórum o en este compartir de ideas en la sociedad y sobre todo pues necesitamos de tener cierto tipo de acción, ¿no? O sea, quedarnos como cristianos solamente viendo de cierta manera qué es lo que sucede, pues creo que va un poquito en contra de lo que nosotros creemos y es precisamente lo que haré con esta pequeña serie. Es una serie que trataré de grabar yo solo, aunque si hay oportunidad para grabar con alguien más o hacer algunas cuestiones, preguntas con alguien más, pues también lo tomaré. Pero pues es una serie que trata de hacer una reflexión en torno a la doctrina social de la iglesia. Es uno de los rubros dentro de la iglesia que tratan de enseñar cómo podemos vivir dentro de las sociedades y qué es lo justo que deberíamos de hacer, por lo que deberíamos de luchar, cómo se ve la justicia en estos ámbitos. Básicamente todo lo que es fuera de la iglesia, o sea, del templo para afuera o de cierta manera todo lo que no es dentro del ámbito eclesial, aunque la eclesiología o la iglesia también tiene un que decir o un que jugar en este ámbito político, pues entra dentro de este rubro, ¿no? Este pequeño, bueno, este tarea, pues yo la tomo un poquito por pues siento que es un poco que va con un poco con mi vocación, o sea, mi vocación me ha llamado un poco por este rumbo, de aprender de estos temas, de comprender estos temas, ya llevo bastante reflexionando sobre ellos y aunque no soy un experto para nada, pues sí creo que tengo algunas herramientas para poder pues ofrecer algo hacia la sociedad, inclusive pues es el tipo de contenido que a mí me gustaría ver muchas veces, pero pues que no existe, entonces pues yo lo estoy creando de cierta forma, ¿no? Y en este aspecto pues también creo que puedo ofrecer algo desde mi carrera de filosofía, pues creo que puedo ofrecer algo, ¿no? A estas reflexiones. Y cómo se llevará a cabo pues este pequeño repaso, introducción, esta pequeña serie. Yo no lo llamaría curso, pero pues podemos llamarlo un pequeño cursillo, ¿no? No es un cursillo porque pues no lo haré de forma didáctica completamente, sino que me interesa tomar como pues el formato en el que lo pienso hacer es de cierta manera repasar lo que dicen los documentos importantes, pues, esencial y principalmente pues lo haré a través de este libro que es el Compendio de la Doctrina Social, que básicamente pues es el documento que trata de llenar todo este tipo de reflexiones que la iglesia ha hecho a lo largo de pues a lo largo de su historia y pues da este documento como a los fieles como para ayudarnos a reflexionar en todos estos temas, ¿no? Y darnos ciertas directrices. Entonces, ¿cuál es el formato que haré? Pues trataré de hacer un repaso del documento, de qué son las líneas y principales que nos tratan de decir, o sea, qué son las cosas que a veces nos está tratando de dar este documento. Y pues a través de estas líneas, pues tratar de sacar lo fundamental de ello, que es lo que nos interesa como para nuestra reflexión, que a veces podemos perdernos en pequeños detalles. Y pues a fin de cuentas quisiera
reflexionar en torno a ciertos temas específicos, ¿no? O sea, cómo esto en nuestro tiempo tiene una relevancia para lo que estamos viviendo hoy en día. O sea, ese es mi interés más grande, o sea, y es la aportación que yo podría generar, porque pues cualquiera puede leer este libro o algún otro algún sacerdote, yo no soy sacerdote, pero algún sacerdote podría ofrecer una reflexión en torno a esto, alguna otra persona, pero pues mi intención es desde lo que yo vivo, desde lo que yo veo y desde mi reflexión propia, pues tratar de ofrecer algo a ustedes para que ustedes también pues empiecen a caminar conmigo en este camino de reflexión y ver qué es lo que podemos llegar a hacer, ¿no? Y qué es lo que es importante hoy en día. Entonces, pues ese más o menos es el formato, les digo, eso simplemente es más que nada una reflexión y pues para ya entrar ahora sí en contexto en el tema, pues cuál es el contexto de la doctrina social de la iglesia, o sea, cuáles son las características generales a las que nos enfrentamos cuando hablamos de la doctrina social de la iglesia y pues yo quiero hacer aquí un pequeño énfasis en algunas cuestiones que se me hacen interesantes e importantes. Por un lado, no debemos de olvidar y no deberíamos de creer, al contrario, más bien tal vez que la doctrina social solamente muy comúnmente cuando se habla de la doctrina social se empieza hablando desde el Rerum Novarum, que es uno de los documentos que plantea el Papa León XIII. Y pues este documento pues empieza a hacer una reflexión en torno a los diferentes cambios que hay en el mundo en ese entonces, la revolución industrial, nuevas ideologías que van surgiendo en ese tiempo, que se escribe en los 1800, no recuerdo ahorita la época, la fecha exacta, pero pues empiezan a surgir nuevas doctrinas políticas o ideologías políticas como el marxismo, que es una de ellas el socialismo. Entonces, ante todo este panorama, pues el Papa escribe una encíclica que le consideramos como la primera encíclica social. Sin embargo, no queremos caer en la confusión de creer que este es el inicio de la doctrina social de la Iglesia. O sea, la doctrina social ha existido prácticamente, lo veremos en el primer capítulo del compendio, donde habla de la historia de Israel y de todas estas cuestiones, pues básicamente la historia, lo que nosotros debemos entender como una enseñanza de la iglesia en torno a los temas sociales siempre ha existido, ¿no? O sea, de cierta forma, Dios siempre ha dado algo al ser humano porque el ser humano existe en sociedad y como existe en sociedad, pues es relevante, ¿no? Lo que sucede en sociedad. Entonces, como les digo, no empieza en este momento, pero sí debemos también tener en cuenta que pues recientemente pues se han sacado más documentos en torno a este tipo de temas y hay una razón de por qué eso es así. O sea, en el compendio se habla del tercer milenio y de los desafíos que se vienen y pues lo vemos que desde los años 1900, bueno, el siglo pasado, eh, hemos visto que se han escrito muchísimas encíclicas y creo que dar evidencia de que hay un nuevo mundo, que se están transformando las cosas, las relaciones sociales ya no son tal vez las que se tenían en el medievo o en el feudalismo, en algunos sistemas pasados, y como el mundo es tan cambiante, pues el ser humano necesita unas directrices para saber cómo pues cómo comportarse en este mundo, ¿no? Entonces, he ahí la relevancia de todo esto. Y pues la iglesia da estos documentos o este compendio en este caso o esta doctrina social como un subsidio, que lo veremos, es de hecho, de uno de los principios de la doctrina social de la iglesia, la subsidiariedad. Básicamente el subsidio es esta entidad más grande da una pequeña ayuda a una entidad más pequeña, ¿no? O sea, por ponerlo muy burdamente, básicamente el hermano mayor le ayuda al hermano menor, pero no le arregla todos sus problemas, sino que les da cierta ayuda, ¿no? Es como cuando vemos tal vez a una persona en la calle que está pidiendo ayuda, ¿no? Y esta persona llega y te dice, pues dame dinero para poder comer, ¿no? Y por un lado, pues una de las cosas que queremos hacer, pues es ayudarlo, ¿no? Entonces le puedo dar una cantidad de dinero y esa cantidad de dinero le va a ayudar, ¿no? Pero ahí no estoy solucionando sus problemas, ni estoy solucionando sus problemas inmediatos, más no estoy solucionando un problema de fondo y no le estoy ayudando realmente a que él, pues de cierta manera, sea agente de su propio cambio y que tenga un qué decir
en qué es lo que él puede o cómo puede salir inclusive de ese problema, ¿no? O sea, entonces, en este caso, pues en este ejemplo, el subsidio podría ser una forma de ayudarle a esta persona a comenzar su vida para que él consiga un trabajo, para que tenga un sustento pues para toda su vida o para que salga de una situación complicada. Si nosotros nada más llegamos y todos los días le doy dinero, le doy dinero, 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 pues tal vez no estoy ayudando, no estoy cumpliendo con el propósito de la subsidiariedad y nada más le estoy como pues solucionando los problemas de una forma que a fin de cuentas no le está ayudando en el fondo al problema real, ¿no? O sea, creo que eso tal vez yo me metí en una situación más complicada de la que quería, pero básicamente mi ejemplo era para decir que el subsidio es una ayuda de esta entidad mayor a esta entidad menor. O sea, la iglesia da este compendio, la doctrina social de la iglesia da estos documentos, da estas directrices como un subsidio. No trata de solucionar todos los problemas que nosotros tenemos en la sociedad y de hecho no lo hace. Entonces, si nosotros nos acercamos a este documento y queremos encontrar las respuestas a todos los problemas, no lo vamos a hacer. Muchas de las veces el documento, como muchos de los documentos eclesiales, pues son muy generales, ¿no? Y hay una razón de por qué hacen esto, creo yo. O sea, no lo conozco dentro de la iglesia, pero yo creo que lo hacen porque a veces no quieren caer en errores que podrían ser perjudiciales para ellos en el futuro o que se pudiera malentender algunas cuestiones. Y hay algunos temas en los que no se habla con cierta especificidad, ¿no? O sea, no hay algo específico que se dice, sino que simplemente es muy general. El compendio es lo mismo, o sea, es un documento o la doctrina social de la iglesia, en la mayoría de los casos son documentos que hablan de cuestiones muy generales y de cierta manera te dan alguna ayuda para el camino, pero pues no te dicen por aquí, por aquí, por aquí, o sea, camina esto y llegarás a la meta, ¿no? O sea, te da simplemente, te dice por dónde, te dice cuidado con esto, deberías de buscar esto, te da unas ciertas cosas para ayudarte a entender el mapa, más no te da el camino como tal, no te dice camina con esto, o sea, y al contrario, porque a veces las situaciones sociales son muy complicadas y no podemos dar algunas soluciones así súper tajantes, ¿no? O sea, sino que tiene que haber una reflexión de fondo que poco a poco va llegando pues a darnos las respuestas, ¿no? Y pues el mismo documento nos dice que la iglesia trata de responder a la vocación interior del ser humano, o sea, básicamente el ser humano, y como lo veremos en el siguiente capítulo, pues está llamado al amor, ¿no? Y como está llamado al amor, es creado por el amor, es llamado al amor, no me voy a meter mucho a fondo en este tema, pero pues está llamado al amor, ¿no? O sea, su vocación es el amor. Creo que no tengo que explicar eso a la mayoría de los cristianos que me puedan ver, pero pues básicamente mi propósito de vida es el amor, ¿no? Y porque es el amor, pues todos los temas sociales tienen que ver con algo de esto, o sea, es la relación interpersonal y pues eso implica pues ciertos matices de cómo puedo amar a mi hermano y inclusive yo diría que pues se reconoce que esto necesita un desarrollo, o sea, no nada más básicamente entiendo yo que no nada más yo trato de pues no sé, de solucionar un problema al no nada más trato yo de solucionar un problema diciendo, no, pues amémonos unos todos, hay que amarnos, porque eso es lo importante, el amor. No, o sea, hay que entender que el amor tiene matices, tiene que madurar, tiene que entenderse de cierto contexto para que pueda ser un verdadero amor, un verdadero amor que da frutos, que es fecundo, que crece, que madura. No nada más es, pues amor y paz todos, ¿no? Y la iglesia entiende eso y por eso da también estas directrices. Entonces, ya hablando específicamente, la iglesia en este documento nos dice que la doctrina social tiene de específico esto, o sea, dice que nos da a través de este documento y a través de los documentos de la doctrina social de la iglesia principios de reflexión. Bueno, nos da tres cosas, nos da principios de reflexión, criterios de juicio y directrices de acción. Vamos a hablar un poquito de las tres. Principios de reflexión. Como decía ahorita, el documento, la iglesia no te va a dar la solución en un plato de oro y te va a decir lo que tenemos que hacer ante las votaciones del próximo 2026 es esto. Tienes que votar por este candidato.
tienes que votar por este partido político. No, sino que te da unos principios que te van a ayudar a reflexionar y que te van a ayudar a cierta manera, tomar decisiones, que eso entra del segundo punto. O sea, los principios son la base sobre la cual voy a reflexionar, ¿no? O sea, es el piso, me está dando el piso, me está diciendo, esto sí es donde te tienes que parar. Tu cristianismo está parado en esto, ¿no? Está parado tal vez en las 10 mandamientos, ¿no? O sea, no matarás, ok, aquí está un piso. Sí, es un piso donde me voy a parar y donde puedo reflexionar. Ahora sí, ¿qué? Ok. Criterios de juicio, que es la segunda cosa. O sea, me está dando algunas cosas que me van a ayudar a enjuiciar las secciones o las situaciones a las que me voy a enfrentar. O sea, me va a ayudar a darme herramientas para yo poder hacer las reflexiones de las cosas a las que quiero transformar, cambiar o a las que me quiero enfrentar, ¿no? Vamos a usar otra vez el ejemplo de las votaciones. Me va a dar los principios, ¿no? O sea, me va a decir todo cristiano está llamado al amor y está llamado a seguir los 10 mandamientos, ¿no? Por ponerle un ejemplo muy sencillo. Y uno de ellos es no matarás, ¿ok? Entonces me está dando este principio, me está dando criterios de juicio porque me está diciendo, ok, ante la situación de los diferentes candidatos políticos o de las diferentes situaciones, pues debemos de evaluar que cuáles candidatos nos están llevando por el camino correcto, entendiendo que debemos de seguir los 10 mandamientos, ¿no? O sea, suena muy rebrujado, pero pues muchas veces así es como habla el documento. Y te acercas y dices, ok, 10 mandamientos, no matarás, sé que es uno, ok. Todo ser humano está llamado a la vida, ese es un principio. Me está dando el criterio, me está dando a entender que a través de la reflexión puedo ver cuáles candidatos tal vez me están llevando a, uno me está diciendo, no, pues vamos a matar a todas las personas cierta de cierta etnia, ¿no? O sea, y el otro candidato está diciendo, no, pues yo voy a proteger a todas esas personas. Ok, en este caso creo que está muy claro que la doctrina social o la iglesia nos diría, estamos a favor de la vida, debemos de enjuiciar que los actos que están a favor de la vida pues van de acuerdo un poco más hacia lo que nosotros creemos. Ok, ahora el tercer punto, directrices de acción. O sea, me está diciendo, ya estoy viendo esto, me está dando los principios, me está dando los criterios y me está dando por dónde puedo actuar, ¿no? O sea, y uno de ellos es la votación. Ok, entonces ya vi que debo de amar la vida, de proteger la vida. En los principios está la vida. En el criterio está el juicio. Bueno, sí, me está dando el criterio de juicio. Ok, este candidato está a favor de la vida y este candidato no lo está. Me está dando los criterios y luego me está dando las directrices de acción. Ok, debemos de votar. Ok, ya me está dando un poquito más de lo que puedo hacer, pero yo tengo que construir de cierta manera el rompecabezas, ¿no? O sea, me está diciendo que debo de votar, me está diciendo que debo de valorar la vida como algo importante y me está dando como las herramientas para poder enjuiciar en qué momentos estamos a favor de la vida, en qué momentos no. Entonces, todo esto cumple un rompecabezas que me ayuda a mí a aplicarlo a la situación concreta y tomar ciertas decisiones. Yo sé que suena como complicado y tal vez reburujé un poco con mi ejemplo, tal vez no fue el mejor ejemplo, pero pues básicamente nos da los principios, nos da algunos criterios de cómo seguir estos principios y nos dice más o menos por dónde podemos actuar, ¿no? Pero no te da las acciones concretas, no te va a llegar a decir, porque es un subsidio y porque no es la tarea de la iglesia a veces enjuiciar tan propiamente. Eso ya tal vez es otra cuestión en la que podríamos reflexionar al momento, pero pues te da estas herramientas y ya tú debes de armar qué es la acción que debes de hacer. O sea, voy a votar, ok, ¿por quién voy a votar? No te va a decir por quién, pero te va a decir los principios, te va a dar algunos criterios de juicio. Ok, y ahora sí ya puedo tomar una mejor decisión. Y en este caso es muy sencillo, pero en otros casos va a ser muy complicado. Por eso es que quise dividir así el ejemplo. Tal vez ahorita es muy sencillo ver cómo un candidato que está a favor de matar a todos los perritos está en contra bueno, tal vez no, bueno, sí, no sé, por poner un ejemplo, sí, para los perritos está a favor
de matar a los perritos, pues está en contra de la vida. Es un principio muy fácil de ver, pero no en todos los casos es fácil. Por eso es que nos da ciertos criterios de juicio y nosotros tenemos que tomar las decisiones y a fin de cuentas nosotros somos los que tomamos la acción y por lo tanto nosotros somos responsables de la acción. Creo que eso es algo que a veces no nos damos cuenta, o sea, nosotros somos responsables de nuestros actos y pues es complejo en el mundo actual, sobre todo con tantas diferentes formas de ver el mundo, pues tomar ciertas decisiones. Pero bueno, ya nada más quiero especificar algunos puntos y pasar un poquito más a la reflexión, que ya lo hemos estado haciendo. Pues en el caso del compendio habla de que pues te da ciertas directrices, pero que todo esto también lo deja un poquito al episcopado de cada país para poder llevarlo a pues algo más concreto, ¿no? Y creo que eso es algo que quisiera hacer mucho énfasis, o sea, solamente quisiera como dejarlo como algo que sí dice este compendio, o sea, el episcopado de cierta manera es responsable de tomar esta doctrina, estas directrices generales y a ofrecer tal vez ahora sí en contextos más específicos al pueblo algunos criterios más, más concretos, ¿no? En el caso de la SEM, del episcopado de la Conferencia de Episcopado Mexicano, pues ellos he visto que han dado algunos documentos, sobre todo en contra de la violencia, de todo lo que se ha vivido en México. En el caso de pues el episcopado en Estados Unidos también lo han hecho en algunas situaciones, ¿no? Como en algunas votaciones, han dado algunas cuestiones más específicas. A veces decimos, ¿por qué el Papa no habla de la votación? Eso lo vi mucho en algunos canales católicos. Y lo, ¿por qué el Papa no habla de la votación o de los males de Estados Unidos? Y es como, a ver, el Papa es el Papa de todo el mundo, es el pastor de todo, es el pastor pues universal, es el vicario de Cristo aquí en la iglesia y pues hay muchísimos países, más de 200 países, y el mundo es enorme. No va a dar una opinión concreta de tu situación. Esa es la tarea del episcopado, pero aún el episcopado no puede dar siempre las respuestas concretas. Creo que es también gran tarea de parte de nosotros los laicos, es nuestra vocación, lo dice el Concilio Vaticano II, es vocación del laico, pues estar en el mundo, ¿no? Y transformar el mundo. Entonces es nuestra vocación, o sea, no es vocación de... Sí es vocación, obviamente, y es parte de la tarea del episcopado, pero pues no siempre lo harán o no siempre podrán dar las respuestas que nosotros quisiéramos, ¿no? Y pues ya también otro pues punto que da el documento es que habla de líneas fundamentales, como hemos dicho, pues que ya se pueden aplicar a problemas específicos y habla de que requiere una reflexión constante y actualizarse. O sea, todos estos documentos pues dan líneas fundamentales, pero pues se deben de reflexionar en los contextos específicos, se deben de reflexionar en situaciones complejas a veces y nosotros como cristianos tenemos la tarea de profundizar aún más en ellos, o sea, no nada más es tomar lo que te dice el compendio y repetirlo, sino cómo esto, cuáles son los fundamentos de lo que me está diciendo y esos fundamentos cómo tienen implicaciones y esas implicaciones cómo tienen otras implicaciones y cómo puedo construir un mundo mejor ante las situaciones a las que me estoy enfrentando, o sea, a través de estas reflexiones, ¿no? Es constante el ver cómo lo podemos hacer y actualizarse, básicamente, sobre todo en el mundo en el que vivimos, pues es necesario seguir reflexionando y reflexionando y reflexionando, ¿no? Y ante esto, pues, precisamente este mismo documento habla de que en el tercer milenio pues tenemos algunos desafíos que creo que ahorita siguen muy presentes. Hablan de el límite entre la naturaleza y la técnica, que me parece muy apropiado sobre todo en nuestro contexto. Creo que estamos al margen de una posible cambio tecnográfico, un cambio de tecnología que puede transformar la vida de todos nosotros, como ya lo hemos visto en la inteligencia artificial. La mayoría de las personas pues ya estamos hasta hartos de escuchar de la inteligencia artificial, pero eso puede tener una implicación muy grande en el campo laboral, en el campo social, en muchísimas cosas epistemológicamente, o sea, todo esto tiene muchas implicaciones. Entonces, ahorita más que nada, pues está esta línea entre lo humano, la naturaleza y la técnica, entre qué podemos transformar en el mundo, pero que dónde empiezo yo, dónde empieza la tecnología, qué es lo que está permitido para nosotros los cristianos, para nosotros como sociedad y por lo que deberíamos de abogar, pues es un tema importante.
Habla también del pluralismo, que yo creo que lo vemos ahorita, pues ahora con la tragedia que sucedió con Charlie Kirk, creo que queda muy claro, ¿no? O sea, cualquiera se puede meter a redes sociales y pues yo trato de ver un poquito más de los dos lados, ¿no? O sea, desde el lado conservador, o pues personas que son un poco más conservadoras y personas que son un poco más liberales o que tienden a ser un poco más liberales, y pues se ve el contraste entre las dos ideas, ¿no? O sea, en este caso estoy hablando del pluralismo ideológico, pero ante este contexto, pues se ve una complicación bien grande, ¿no? O sea, inclusive esta persona pues fue asesinada porque este pluralismo se veía como algo amenazador, ¿no? Para ciertas personas, y por eso es que lo vieron como violencia, fascismo, estas diferentes ideas, y pues terminó en un asesinato, ¿no? Y pues está esta complicación entre tantas diferentes ideas, cómo nosotros podemos eh, pues tener algo de sentido en este mundo, ¿no? Ahorita retomaré ese tema, pero la tercera cosa de la que habla, pues es la globalización. Básicamente, nosotros pues vivimos en un mundo hiperconectado y eso es algo que es completamente nuevo. Eso no sucedía en el tiempo de Santo Tomás, ¿no? Santo Tomás no tenía una tablet en la que veía absolutamente todo lo que estaba sucediendo a lo largo del mundo, y justo el mismo ejemplo, o sea, luego todos nos enteramos desde este suceso, inclusive era posible ver qué es lo que había sucedido, ¿no? Entonces, este tipo de globalización, de esta hiperconectividad, pues tiene sus implicaciones morales y pues sociales, y pues nosotros cristianos tenemos que reflexionar de cómo vivir en este mundo, ¿no? Y pues ya como, pues sí, como conclusión a esto y un poquito como haciendo tal vez énfasis en la reflexión que quisiera yo aportar como a este podcast, pues ¿por qué interesarnos, no? Creo que esa es la pregunta más importante en este momento. O sea, ¿por qué me interesaría lo que sucede en la sociedad, en lo político, en lo económico? Si a mí lo que me interesa como cristiano tal vez es el cielo, pues estas realidades son terrenales, ¿no? O sea, en muchas ocasiones hemos visto que la doctrina nos dice pues ocuparnos de lo celestial, de lo de Dios y no del mundo, ¿no? O sea, pero como veremos en muchas citas bíblicas, y creo que específicamente en una que queda perfecto a este punto, pues es Mateo 25. Eh, Maestro, bueno, ¿cómo les dice Jesús? O sea, tú me diste de comer cuando tenía hambre, me diste de beber cuando tenía sed, y ellos dirán, ¿cuándo te di de comer? ¿Cuándo te di de beber? Yo nunca te di de comer, nunca te di de beber. Y luego, pues cuando lo hiciste con el más pequeño, lo hiciste también conmigo. Y otros dirán, Maestro, pues si yo te, o sea, yo te conozco, o sea, tú eres mi Dios, y podrán decir miles de cosas, pero cuando les pregunten, diste de comer, diste de beber, te preocupaste por tu hermano, ¿no? O sea, no, pues cuando no te di de comer, pues cuando no lo hiciste con el más pequeño, no lo hiciste también conmigo, ¿no? Esta cita bíblica creo que va muy de acuerdo a la pregunta. ¿Por qué me debería de importar lo terrenal si el cielo es lo importante? Pues principalmente, y no es la única razón, pero es la razón que quisiera enfatizar ahorita, es necesario para encontrar el reino de los cielos. O sea, Jesucristo se encuentra en todos y cada uno de los más pequeños, y por lo tanto, pues no hacer justicia por ellos, no ver por ellos, implicaría ignorar a Jesús. O sea, no ver a Jesús en todas estas personas. Jesús mismo nos está diciendo, o sea, si yo te conocía, Señor, si yo llego, yo cantaba, yo estaba en el coro, yo hacía esto, yo iba y predicaba de ti, sí, pero pues no hacías nada por tu hermano. Y como no hacías nada por tu hermano, pues yo también te desconozco, ¿no? O sea, desconocías a tu hermano, yo te desconozco. O sea, es una cuestión muy complicada y que debería de tocar nuestro corazón completamente. O sea, en el caso mío, pues me hizo mucho ruido en estas ocasiones, en esta ocasión pues otra vez con lo del asesinato de Charlie Kirk, eh, porque pues sí me impactó muchísimo, pues yo no siempre he estado de acuerdo con lo que él dice o hace. O sea, muchas ocasiones sí, o sea, creo que tal vez tengo muchas más cosas de acuerdo con él que cosas que no estaba de acuerdo, pero
pues es impactante ver cómo una persona que está luchando por la verdad pues fallece. Sin embargo, también veía algunos comentarios que decían así como, bueno, pues es que esto sucede todos los días en Gaza y, y no lo vemos y como no lo vemos nos importa y así. Y, o sea, no me voy a meter en el tema de cuál es importante, cuál es más importante, si esto, el otro, pero a mí me pegó, personalmente lo platico, o sea, me pegó porque yo decía, pues creo que muchos de nosotros, yo me identifico activamente, muchas veces trato de ignorar ciertas noticias porque sé las implicaciones morales y que tendrán conmigo. O sea, yo soy una persona que no me puedo como... a veces elijo el ser apático a la empatía porque pues mi tipo de empatía es como muy... O sea, no me puedo como quedar así, pobrecita persona y sentirme nada más, sino que es como me destruye el mundo y me mueve todo el mundo y me saquea absolutamente todo. Y pues yo me sentí identificado porque yo decía, pues sí, yo no he estado poniendo atención a muchas cuestiones en Gaza, he estado enfocado en otras cosas y pues me siento culpable por eso. En, una de las primeras citas bíblicas que vemos en el Génesis es precisamente la historia de y de Caín y Abel y cómo le pregunta cuando pues mata a su hermano sabiendo que lo ha matado, le pregunta a Dios a Caín así como pues ¿dónde está tu hermano? ¿No? Es la pregunta que le hace, ¿dónde está tu hermano? Y le dice él pues que soy yo guardián de mi hermano, que soy yo como pues debe de estarlo viendo siempre y cuidando siempre. Creo que esa pregunta es la que resuena en todos y cada uno de nosotros, ¿no? ¿Dónde está tu hermano? Sí. Ya sea tu hermano el que fue asesinado por hablar la verdad, ya sea tu hermano el que no cree lo mismo que ti, que tú, ya sea tu hermano el que desea la muerte, al que trata de defender la verdad. ¿Dónde está tu hermano? Sí. El cristiano no puede quedarse con las manos cruzadas. No puede quedarse con las manos cruzadas ante un mundo como el nuestro. Hoy más que nunca creo que es una de las vocaciones y las tareas que tenemos nosotros cristianos hoy en día y donde se encontrará la santidad tal vez en este siglo, en este tipo de cuestiones, ¿no? O sea, no me puedo hacer indiferente ante el dolor de mi hermano. Sí. Moisés, cuando se encuentra con la zarza ardiendo, precisamente Dios le dice, he escuchado el clamor de mi pueblo. Si Dios lo ha hecho, si Dios nos pregunta quién es tu hermano, yo no te conocía si no me diste de comer, me diste de beber o no me diste de beber, no te conocía. Si Dios mismo es el que nos dice eso, ¿cómo es que nosotros no podemos interesarnos por el mundo social y actual? ¿No? Y esto pasa absolutamente todo. O sea, el dolor de mi hermano es una cosa muy clara, tal vez, pero en cuestiones sociales, en cuestiones, las cuestiones sociales tienen implicaciones morales muy grandes. O sea, el solo hecho de vivir en sociedad ya implica un problema moral para nosotros. Las cuestiones económicas ni se diga, o sea, la diferencia entre lo que uno tiene para vivir apenas y cómo puede vivir en esas condiciones, como otra persona no viviría en esas condiciones porque lo tiene todo, o sea, o en el caso político, ¿no? O sea, votar o no votar, elegir a tal partido, no elegir a tal partido, o sea, todo esto tiene implicaciones, el sistema en el que vivo, y eso es lo que quisiera que fuera el centro de estas reflexiones que haré en este canal, reflexionar en torno a estos temas y pues termino con esto, o sea, ¿por qué interesarnos? Porque pues somos fieles a la verdad. Somos fieles a la verdad, buscamos la verdad, queremos que la verdad se haga presente y por eso mismo es que tratamos de que la verdad salga a relucir en nuestra sociedad. ¿Por qué interesarnos? Pues porque somos portadores de esperanza, ¿sí? Todas las personas deberían de ver en nosotros un signo de esperanza. Los que sufren, los que batallan, los que ya no ven luz en su vida, deberían de ver en nosotros un signo de esperanza. ¿Por qué interesarme? Pues porque le respondemos al amor. Simple y sencillamente por eso. Dios me amó tanto y tanto me dio que yo no puedo quedarme con los brazos cruzados. No puedo no amar a mi hermano. Me desbordo de amor, tanto me desbordo de amor que tengo que amar a mi hermano. Esa creo que es la respuesta
que puedo dar yo a esta problemática. Espero que este video les haya servido y espero que puedan seguirme en los siguientes videos. Trataré de seguir y ser un poco más constante con eso y les agradezco que lo hayan visto. Si les gustó el video, pues que le den like y se suscriban y pues nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.